Saludos, muy buenos días a todo el mundo desde Stop Secuestro Legal. Comenzamos esta semana con mucha información, con gente nueva, con novedades y comenzamos hoy con una persona que, bueno, no tiene nada que ver con este tema de secuestros, porque gracias a Dios no ha sido víctima ni ha sido influenciada por toda esta trama que estamos viviendo en nuestro país, pero sí algo le ha tocado en su curiosidad de ahondar en todo este trabajo. Antes de presentarla, me gustaría comentar una serie de cosas, dos datos fundamentales, porque esta semana he tenido de nuevo contacto con madres afectadas. Son madres las que me están llamando, me gustaría también que me llamaran los padres afectados, porque al fin y al cabo esto es una cosa de dos. Pero bueno, generalmente son las mamás las que están ahí, dale que te pego, y bueno, yo en lo que puedo pues intento aportar mi granito de arena. Una de ellas me comentaba, era Verónica, que hicimos una entrevista y que dijo que iba a hacer una manifestación que la hizo el pasado domingo y se sintió sola en la manifestación. Me dijo que la ayudáramos, nosotros pasamos la información, pero me dijo que, bueno, que solo había venido, yo creía que había estado ella sola, pero no, al final me corroboró que había venido su familia también. Y bueno, entonces yo dije que ya no estaba sola, que ya estaba acompañada por su familia. Y ella dijo que ella creía que iba a venir más gente, que le íbamos a mandar gente. Bueno, yo aquí quería aclarar una cosa, y es que cuando haces y convocas una manifestación, lo normal es siempre llevar a tus familiares, a las personas queridas, a tus amigos, a tus conocidos. También si puedes aprovechar y enviar panfletos en los lugares donde son de tu confianza, supermercados, tiendecitas, donde vas normalmente y donde te tienen cariño, pues esta gente es la que te tiene que apoyar en tu manifestación. Evidentemente, de la noche a la mañana no van a venir 200.000 millones de personas a acompañarte a la puerta a gritar a servicios sociales a que te devuelvan a tu hijo. Eso no va a ser así. Esto es un trabajo de constancia. Por eso recomiendo que cada 15 días se convoque en estas manifestaciones y poquito a poco con esa constancia y con este trabajo vas a ir comprobando con esta disciplina que en esas manifestaciones va a ir sumándose gente o va a ir sucediendo algo, porque este es un trabajo y es un compromiso de ti con tus hijos. Nadie va a salvar a tus hijos que no seas tú y nadie va a sacar a tus hijos de ahí si no eres tú. La que los has parido ha sido tú y la que las vas a sacar vas a ser tú. Por lo tanto, esto es un trabajo de mucha fe, que comentaba ayer también, de mucha constancia y de un enfoque claro, de tener claro que esto lo estás haciendo con el objetivo de que regresen tus hijos contigo. Otra de las cosas importantes que quería comentar es el tema de las manifestaciones, no convocarlas, por supuesto, en un fin de semana, en domingo, porque para nada sirve que se grite al aire que me devuelvan a mis hijos en un parque. No, las manifestaciones hay que hacerlas frente a los servicios sociales y específicamente frente al servicio social o al equipo que te ha secuestrado a tus hijos. Dar nombres y apellidos en la puerta de la manifestación, llevar un texto bien documentado y demostrar o contar a la gente para que dar credibilidad a estos informes falsos que están haciendo, porque eso es totalmente ilegal. E incluso pedir la renuncia o la dimisión de ese equipo de menores para que no sigan realizando estas retiradas con otras familias. Hay muchas gentes, muchas personas de asociaciones que intentan ayudar, que intentan no sacar esto a la luz, que dicen, bueno, nosotros cogemos el caso, te ayudamos, pero no digas nada a nadie. Yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Por dos motivos muy sencillos. En primer lugar, porque si no sacamos a la luz esto, estas personas siguen haciendo lo mismo. Y yo digo y comento que quien calla otorga. Yo creo que esto es una cosa de denuncia social de todo el mundo. En primer lugar, para que cuando ocurran estos casos, todo el mundo crea que está sucediendo y no se le revele contra la persona que es la víctima del suceso. Y en segundo lugar, para que esto ya no se cometa más veces. Si una persona o una trabajadora social tiene una denuncia en los juzgados, una puede pasar desapercibida, pero 20.000 denuncias de esa misma persona, de otras personas que han sido víctimas, ya no pueden pasar desapercibidas. Y lo mismo sucede si denunciamos en el colegio oficial de los servicios sociales de estas personas que son trabajadores sociales y trabajadoras sociales. Se les puede denunciar perfectamente por no estar realizando su trabajo de manera honesta. Y estas denuncias, al fin y al cabo, tienen que tener una mella o tienen que tener un escrito de recepción. Igual que lo emites, tienes que tener una respuesta a todos los escritos. Y repito, cuando es una persona a lo mejor no tiene tanta cabida, pero cuando son miles de personas denunciando al mismo trabajador o a la misma trabajadora social, las cosas ya van cambiando. No se trata de ir a por
todo a por lo global, sino a lo concreto, de lo pequeñito hacia lo grande, porque a veces nos perdemos un poco en el camino y no sabemos hacia dónde dirigirnos. Otro tema muy importante que me escribía Elizabeth es el tema de cómo abogar el tema de recuperar a tus hijos. Hay madres que me dicen, bueno, yo ya me he desentendido de servicios sociales y quiero recuperar a mi hijo. Pues mira, tienes que abogar todas las vías, es muy importante, vía judicial y vía administrativa. Ellos, servicios sociales, es verdad que te vas a meter en la boca del lobo y vas a tener que estar tratando con el mismísimo diablo, por así decir. Pero yo te invito a que te tomes un café con el diablo y a que intentes llevártelo a tu terreno. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos que van a darte ese documento de devolverte a tu hijo. Por lo tanto, por más que luches, no vas a conseguir lo que tú quieres, que es tu hijo al fin y al cabo. Se trata de hacer las cosas correctamente, siguiendo la ley y siguiendo el protocolo. Es verdad que utilizan técnicas para alargar los procesos porque reciben un montón de dinero. Las subvenciones y todos los intereses que hay son brutales, por eso es tan difícil sacar a los niños de esta red. Pero ese es el camino y no se desvíen del camino porque si no, no tiene sentido y es una pérdida de energía. Si queréis más información sobre esto, algún día podré hacer un post más detallado, pero básicamente os digo, mamás y papás que queréis conseguir a vuestros hijos, tenéis que pasar por el protocolo del plan de atención, que vayan a visitaros a vuestra casa cada semana, respetar todas las normas, tener todo bien cumplido, tener vuestra casa, tener limpieza, orden, asistir a todas las entrevistas, hacer todo lo que os manden, todo. O sea, aunque vaya en contra de vuestro ego, da igual, es que es por vuestros hijos y por vuestros hijos sois capaces pues de todo lo que haga falta. Así que desde aquí este llamado a estos dos puntos que considero cruciales para la recuperación de vuestros hijos, para todas esas personas que os veis un poco perdidas a la hora de cómo afrontar todo esto. Añado por último dos cosas más. Tenemos dos concentraciones, una en Manuel de Falla número 7 el día 8 de marzo, desde la 1 hasta las 3 de la tarde, para devolución de niños tutelados, que la administración ayude en lugar de devastar a las familias. Y la segunda, el 14 de marzo, esta vez Verónica sí lo hace, en la puerta de los servicios que secuestraron a sus hijos, en las puertas de Canals, de 10 de la mañana a 12 de la mañana, el día 14 de marzo, manifestación a favor de Josué y José Moreno. Así que desde aquí nuestro mayor apoyo para estas dos concentraciones y seguimos adelante. Y ahora sí, introduzco hoy a Leonor. Ella es una periodista de prestigio, tiene una página web, Te Leo, donde ha empezado a tocar este tema de los niños tutelados. La última madre a la que ha entrevistado ha sido a Nieves, con la que hicimos también entrevista aquí en el canal. Y vamos a tratar hoy con ella una serie de temas, ¿no? De por qué esta curiosidad de introducirse en el mundo del secuestro de menores, porque no cualquier medio de comunicación toca este tema y qué es su experiencia en base a esto. Buenos días, Leonor. Hola Nayat, buenos días, gracias por la invitación. Y el medio es teleoleo.com. Teleoleo.com. Sí. En primer lugar, muchas gracias, Leonor, por estar con nosotros hoy, por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a ir fluyendo con la entrevista, con lo que vaya surgiendo. Tampoco tengo nada preparado, pero me gusta también trabajar así, sobre todo en estas cosas, ¿no? Que no sabes lo que se puede obtener, ¿no? A veces podemos sacar grandes cosas de cosas que van improvisadas. Leonor, bueno, ¿cuándo es la primera vez? Sí, ¿cuándo es la primera vez que intentas investigar sobre este tema? ¿Cómo has contactado con este tema de niños tutelados? A ver, este tema de niños tutelados, yo lo tengo sabido desde más o menos hace 2 años, puede ser, pero no en España, sino en Inglaterra. Yo llegué a una mujer en Perú, porque soy peruana, aunque vivo en España, llegué a una mujer en Perú que era una mujer polaca, que la acusaron de sustracción internacional de su hija, porque ella tuvo una pareja en Perú, se separaron por conflictos que tuvieron, ella sale a Inglaterra con su hija por vacaciones, con una conciliación firmada de que podía sacar a la niña del país. Luego el padre la denuncia a ella por sustracción internacional a través del convenio de la Haya. Ella pasa por todo un conflicto, por todo un lío que le ha llevado años, y ella entonces introduce estudiar Derecho Internacional para saber cómo defender estos casos, porque se da cuenta que hay mucha ignorancia, por así decirlo, por ejemplo, en Perú respecto al convenio de sustracción internacional de menores, y que esta ignorancia permite corrupción
y permite una mala aplicación del convenio que sobre todo siempre perjudica a las madres. Entonces ella, cuando vuelve a Inglaterra, ella comienza también a investigar un poco sobre el tema y le llega un caso de un niño polaco que ha sido entregado en adopción en Inglaterra. Y ella eso le hace ruido, ¿no? Comienza a investigar y se da cuenta que según el convenio de La Haya de 1996, no se puede dar en adopción un menor extranjero de un territorio europeo hacia otro territorio o hacia el mismo territorio europeo, porque primero hay que consultar al territorio de origen del niño. Me explico. O sea, si hay un niño en estado de desamparo en Inglaterra, pero es un niño polaco, como fue en este caso, Inglaterra, los servicios sociales de Inglaterra hacen bien en acogerlo para el bien superior del niño, que es lo que siempre se dice. Pero luego después tiene un tiempo razonable para, los servicios sociales tienen que responder una aplicación y hay un punto 5 de la aplicación donde tienen que decir si hay elemento internacional para tratar este tema. Es decir, si el niño es un niño nacional o un niño con nacionalidad extranjera. Una vez respondido esto, tienen que comunicar al país de origen del niño y decirles, oiga, tenemos un niño polaco aquí que está en desamparo, la madre no lo puede cuidar, no encontramos al padre, no encontramos familia en Inglaterra, ustedes en Polonia tienen alguien que lo pueda acoger, devolvemos al niño a Polonia. ¿Qué es lo que decide Polonia, que es la patria del niño? En este caso que ella encontró, no encontró los documentos de este caso, pero lo que sí encontró era que habían retirado al niño y tenían 26 semanas para resolver el caso y antes de ese tiempo ya lo habían dado en adopción, lo cual es una medida absolutamente ilegal y porque es una medida definitiva. Esta mujer no tenía los documentos de su caso, pero a partir de ahí, esta otra mujer que estudió Derecho Internacional, la que te dije que sufrió la denuncia por sustracción internacional de su hija, ella comienza a averiguar y le comienzan a llegar más casos. Ella pone un post en Facebook y le comienzan a llegar más casos de mujeres polacas que han sufrido lo mismo. Y en esos casos sí que encuentra documentación, sí que encuentra los expedientes, las resoluciones, todo lo que habían emitido los servicios sociales y la justicia inglesa, y encuentra que este punto 5, donde se tiene que contestar si hay elemento internacional, no está llenado. O sea, la casilla está vacía. Yo he visto los documentos, la casilla está vacía, no contestan nada. O sea, porque tienes que contestar simplemente sí o no. O sea, están las dos respuestas. Si hay elemento internacional, poner sí y continuar con el procedimiento. Si no, poner no y continuar con el procedimiento. Pero hay varios documentos en los que no está llenada esa casilla. Y en los otros, en los que sí que está llenada, no han continuado el procedimiento de hacer las investigaciones, de trasladar la documentación al país de origen de la criatura. Con lo cual ella se juntó más o menos con 100 casos de niños polacos que habían sido tutelados por los servicios sociales ingleses, que habían sido dados en adopción. Ella comienza a investigar, va a Polonia, en Polonia le dice, en Polonia, justamente cuando ella envía estos documentos a Polonia, días después en Polonia emiten una resolución por la cual, en beneficio de los niños, Polonia permite que sus nacionales en países extranjeros puedan ser dados en adopción por ese país extranjero. O sea, me dice casualidad, no, o sea, justo yo me quejo, envío todos los casos que tengo hacia allá a Polonia para que los vea, y Polonia emite una resolución inconstitucional de que sus connacionales pueden ser dados en adopción por países extranjeros. Entonces ella ha estado investigando sobre esto, ella me hablaba sobre este caso, yo lo veía bastante complicado y estuvimos conversando todo este tiempo, estuvimos conversando hasta que ella misma, como tiene hijos en Inglaterra, dijo, bueno, pues voy a hacer yo el caso tipo y voy a decir a Polonia que quiero que emita una resolución sobre la tutela de mis hijos, es decir, sobre que mis hijos son polacos y cualquier cosa que pasara, Polonia tendría que decidir. Y Polonia en ese momento le contesta a ella que no puede hacerlo porque ella es probablemente polaca. ¿Vale? O sea, eso. Y que se vaya a Inglaterra, que es allá donde vive, que Inglaterra le diga qué es lo que tiene que hacer. Entonces ella muy indignada con todo eso, presentó todos estos expedientes que tenía, se los presentó a la Corte Suprema inglesa. La Corte Suprema pagó por eso 1.000 pounds, que son más de 1.000 euros. La Corte Suprema ha tardado lo que ha querido en responder. Finalmente la Corte Suprema responde a una de las madres, porque ella presenta todos estos expedientes con un caso tipo, que es el del primer niño que te comenté. Y entonces la Corte Suprema le responde a esta madre que ellos no se pueden pronunciar sobre lo que le ha ocurrido porque no tienen jurisdicción para actuar sobre esos niños porque es un niño polaco.
Entonces dices, si no tienes jurisdicción para actuar sobre esto, ¿cómo es que los servicios sociales ingleses dan en adopción niños? Si no tienes jurisdicción para decir qué es lo que hay que hacer, no tienes jurisdicción para darlos en adopción, ¿no? Entonces, están pensando llevar el caso a la Corte Europea y a ver qué ocurre. Pero bueno, a partir de aquí es que yo me intereso por estos casos. Normalmente cuando yo publico un caso, siempre le doy seguimiento. Si encuentro más casos similares, los publico. Y me topé, estoy viendo ahora casos de violencia vicaria en España, porque publiqué un dossier hace poco de casos de violencia vicaria entre mujeres de América Latina. Y por estos casos de violencia vicaria, con la asociación con la que estoy en contacto, me pasaron el post donde Nieves se quejaba de lo que había ocurrido con su bebé. Y entonces hablé con Nieves, investigué un poco y publiqué el caso de Nieves. Y así llegué a una asociación gitana, que es la que está dando apoyo a Nieves, que me comentaron que de los 50.000 niños que hay en tutela en España, según lo que ellos han calculado, según lo que ellos dicen, yo no he corroborado esto, dicen que el 45% de estos niños tutelados son niños de etnia gitana. Y que además la única excusa para llevárselos, para separarlos de sus hogares, es la pobreza en la que viven. Lo cual pues es aporofóbico, ¿no? O sea, el que seas una mujer pobre quiere decir que no puedas tener hijos. Sobre todo estamos hablando de Europa, ¿no? Del estado del bienestar, de sociedades que se supone que protegen los derechos humanos y las libertades, que se meten a colaborar en guerras para proteger los derechos humanos y las libertades. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, una mujer pobre, una familia pobre no tiene derecho de conservar a sus hijos, o sea, se los tiene que quitar el Estado. Estamos hablando de muchas contradicciones, evidentemente estás tocando muchos temas de forma inocente, pero estás dando en muchos kits de la cuestión. Yo no sé si ir desglosando poco a poco, pero por ejemplo esto que me contabas de a nivel internacional, de cómo se dan en adopción. Justo ayer recibía una llamada de una madre. Aquí en España sucede lo mismo, pero dan 2 años. Como en 2 años no te hayas movido, a tu hijo ya lo dan en adopción y se acabó toda la posibilidad de poder mover a cualquier nivel todo este entramado. Por lo tanto, la actividad o la trama, ¿no? Como diría yo, la forma de actuar es exactamente la misma, ¿no? En todos los países se va viendo que esto ya no es solo una cuestión de España, sino de otros países, y que el modus operandus es ¿no? De saltarse las normas, saltarse la ley, hacer caso omiso de esa casilla, ¿no? Y de intentar ir a la adopción, que es al fin y al cabo lo que va a reportar mayores bienes económicos y mayores intereses, que poco a poco se van viendo en noticias tan depravantes como esto, ¿no? Del tráfico de menores, de prostituciones, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, quería comentar también el tema de esto, ¿no? Del engrose de expedientes que hacen los servicios sociales y también todo el tema de lo judicial. La gente que aborda por lo judicial o que cree que le va a salvar la vida a un abogado, la verdad es que yo quiero echar aquí un jarro de agua fría y decir que bueno, que habrá abogados que sí que te puedan ayudar y dar un gran avance en tu caso, y algunos incluso que saquen a tus hijos, pero son muy, muy, muy pocos los que es así, desgraciadamente. ¿Por qué? Pues porque hemos comprobado que al fin y al cabo todo este tema de judicial, de abogacía, o sea, todo esto sigue estando implicado en este asunto. Entonces es como seguir luchando contra el propio demonio, por así decir. Entonces no se trata... Es que además, perdona que te interrumpa, es que además, por ejemplo, estamos hablando sobre todo de mujeres en estado de vulnerabilidad o familias en estado vulnerable. Y ese estado de vulnerabilidad obviamente comprende la pobreza. Entonces, si tú eres una persona pobre, vas a ir a un abogado del Estado. No vas a tener un abogado privado porque no te lo puedes permitir. Si no tienes un abogado privado, el abogado del Estado tiene muchos casos encima, ¿no? Y el abogado del Estado además está formado para defender también lo que significa el cuerpo legal del Estado, ¿no? Que en sí hay unas leyes, pero si no me convienen hago otras,
¿no? Así Entonces, es. las familias vulnerables no tienen real protección, porque lo que tú dices, encontrarás un abogado consciente, comprometido, que siga tu caso, pero normalmente es dar trámite, o sea, te encargan el caso y lo llevas y puedes llevarlo regularmente bien o no, pero normalmente además hay la idea de que estos niños son niños pobres y que mejor los ayudará el Estado. Y es falso, ¿no? O sea, un niño necesita su familia, un niño necesita sus raíces. Además, si el Estado está dispuesto a pagar 2.000 euros, por ejemplo, en el caso de España, y eso que es una cifra a la baja, me parece, 2.000 euros porque esté en una casa tutelado, ¿no? Porque esté en un centro tutelado, si está dispuesto a pagar esa cantidad de dinero, ¿por qué no ayudas a esas familias que no pueden mantenerlos? ¿Por qué no haces un presupuesto con esa familia y la ayudas y los ayudas a encontrar trabajo, a reinsertarse o a hacer, no sé, un pequeño negocio, lo que sea? O sea, si estás dispuesto a dar 2.000 euros, que son 24.000 euros al año por un niño tutelado, con que le des 1.000 euros o 500 euros a cada familia que consideres que no pueden tener a sus hijos en condiciones, vas a salvar a muchos niños de caer en problemas de trata, como las denuncias de Mallorca, por ejemplo, ¿no? Esa es una clave. Claro, o de caer en delincuencia, o de caer en consumo de sustancias de estupefacientes, o de caer en depresiones, en autodañarse. O sea, ¿qué estamos Esa es una haciendo? clave. ¿No? Eso es una clave muy importante en la que todos nos cuestionamos de por qué el Estado no aporta estas ayudas a las familias o estos apoyos psicológicos en caso de que hubiera algún problema y por qué los dan a estas familias de acogida permanente o toda esta historia que hay montado paralelo a centros de menores, casas tuteladas, etcétera, etcétera. Ahí es lo que a todos nos huele un poco a huevo podrido, ¿no? Por así decir, coloquialmente hablando. Y entonces es cuando ya descubrimos que aquí tiene que pasar algo, tiene que haber algo más. Por otro lado, esto que dices también muy importante de familias en temas, en situaciones vulnerables, yo aquí quería aclarar, porque ahí también has dado otro kit de la cuestión, no solo por cuestiones económicas, de que un pobre no pueda tener hijos, porque ya ves tú, antiguamente, ¿quién era millonario, no? En la sociedad, y todo el mundo tiene derecho a tener hijos, tenga dinero o no. Luego ya que tengas que hacer más trabajo, más esfuerzo, pues eso ya dependerá de cada familia, ¿no? Pero todo el mundo tiene derecho a tener hijos. Eso por un lado. Por otro, no es solo situaciones en problemas económicos, sino también son divorcios, problemas de pareja, todas las situaciones que pongan en vulnerabilidad a la persona y concretamente yo diría que a la mujer. También sucede, luego también hay muchos informes falsos y también están muy de por medio los hospitales y todo tipo de esto, ¿no? De administraciones relacionadas con el Estado, colegios, guarderías, juzgados, todos esos son puntos donde hacen estas retiradas, puntos de encuentro, eh, lugares ahora mismo no me sale la palabra, pero vamos, centros ¿De de visita? rehabilitación, de Ah, rehabilitación, centros de rehabilitación. Utilizan esas excusas de que hay un niño enfermo para llevar la rehabilitación. Todo eso va enlazado con todo este entramado que ya hemos visto, ¿no? En tantos casos, tantos miles y miles de casos. Y entonces es estas situaciones en las que hay que estar un poquito más alerta y en las que el Estado, en lugar de apoyar a la persona indefensa, lo que hace es ya terminar de machacarla, ¿no? Y ya la depravación máxima es retirarle a las crías, ¿no? A lo que más, a su más bien preciado, por así decir, que para mí sería pero como ya el punto. fíjate, pero fíjate, Nayar, perdona, esto es casi como violencia vicaria, ¿no? O sea, se está tipificando, se está luchando porque la violencia vicaria sea penada también, ¿no? El Pacto de Estado contra la Violencia de Género ya la considera y ahora se está luchando para que entre y consiga penas de cárcel, multas, lo que fuere. Sí, Pero, perdona, y es, perdona que te interrumpa un segundo. Háblanos de qué es violencia vicaria. Cuéntanoslo porque eso también era otra pregunta que te quería hacer ya que lo habías tocado antes y ahora ya nos desenvuelves todo. a ver, la violencia vicaria es la violencia que se ejerce, es una de las violencias de género, una de las más graves. Yo como madre diría que la más grave, porque por ejemplo, si a mí me matan, yo ya dejo de sentir, dejo de pensar, dejo de existir, ¿no? Sufrirá la gente que se quede detrás mío. Perdona, ¿te fuiste? ¿Estamos o no? Sí, ahora. Estoy. Entonces lo que te decía, para mí como madre, la violencia vicaria es la más grave de las violencias de género, porque como te decía y repito, para mí si me matan, pues ya me mataron, dejé de existir, no siento, no pienso y nada. Sufrirán los que se quedaron y pobrecitos. Pero si a mí me quitan a mi hija o me matan a mi hija, es que me matan en vida, ¿no? Es peor porque yo sobreviviré a ese dolor y lo sufriré
Y entonces yo considero que la violencia vicaria es la violencia de género más fuerte que se puede ejercer contra una madre, porque te quitan lo que más quieres, te quitan a tu hijo. Sobrevivir a un hijo es el peor terror de una madre. Entonces, la violencia vicaria se ejerce a través de persona interpuesta. Es decir, se ejerce cuando, normalmente ocurre cuando las parejas se separan. El hombre ya no puede seguir dañando ni psicológica ni físicamente a la mujer porque ya no convive con ella, y lo que puede hacer es dañarla a través del vínculo que mantienen, y el vínculo que mantienen son los hijos. Normalmente para estos hombres los hijos se convierten en el objeto a través del cual continuar dañando a la mujer, y entonces la dañan hablándole mal de la madre a los hijos, pidiendo regímenes de custodia compartida, por ejemplo, para compartir el 50% de los niños, cuando nunca les interesaron las criaturas, lo único que quieren es hacerla sufrir a la madre. Es a través del maltrato de los hijos, porque la madre sufre porque están maltratando a sus hijos. Es a través, por ejemplo, del impago de pensiones, porque la sometes a violencia económica a la mujer, la sometes a pobreza. Es a través incluso de plantarle querellas y querellas judiciales por tonterías, ¿no? Una mujer me decía, por ejemplo, que su ex le planteaba querellas judiciales porque había llevado a las niñas al médico y no se lo había comunicado. Entonces le ponía una denuncia judicial por eso, porque él como padre tenía todo el derecho de saber qué era lo que ocurría con sus hijas. Y con eso también te empobrecen, o sea, van pagando la pensión el que paga, y con eso te empobrecen porque tienes que estar pagando abogados, y como sabes que los abogados privados te van a defender mejor o confías en eso, pues vas pagando y te vas empobreciendo más. Y el máximo de la violencia vicaria es el asesinato de hijas e hijos, o de familiares muy cercanos a la mujer, de gente muy cercana a la mujer, incluso, por ejemplo, de la nueva pareja de la mujer, ¿no? Entonces, eso es la violencia vicaria. Si nos vamos a esa definición de violencia vicaria, es un poco como que el Estado o los servicios sociales también podrían de alguna manera estar ejerciendo violencia vicaria contra las mujeres, porque sobre todo esto de quitar niños de los hogares, normalmente se los quitan a las madres, porque muchas mujeres pues estamos separadas, divorciadas, lo que sea, y te has quedado con tus hijos. Entonces, normalmente los niños son retirados de las madres, ¿no? Entonces, esto también es un poco de violencia vicaria, ¿no? Porque en lugar de ayudarla, porque es una persona vulnerable. Y ojo, en la vulnerabilidad yo mencioné pobreza, pero también está la vulnerabilidad por etnia, ¿no? Por racismo. O sea, lo que decía, el grupo de esta asociación gitana con la que he contactado dicen que el 45% de niños tutelados son de etnia gitana, pero también están los niños magrebíes, también están los niños africanos, ¿no? También están los niños de Latinoamérica. Por ejemplo, ayer vi en una página un caso de un hombre peruano que también le han quitado a su hija, se la quitaron en Barcelona, la de Gaia. Entonces, es también esta gente que no tiene redes en el país, ¿no? No tiene redes, y pueden hacerle más daño porque están solos. Sí, Entonces, no es que ¿no? sigue siendo situación de vulnerabilidad, totalmente. Estás dando en el Totalmente. muy, muy, muy interesante, Leonor, esto que comentas de violencia vicaria, porque es totalmente la personificación de lo que hacen servicios sociales. O sea, es descrito totalmente tal cual hacen. O sea, le has dado en el clavo totalmente, Leonor. Nos queda... Es el Sí, patriarcado ejercido desde las instituciones, ¿no? Eso, o sea, total. yo defiendo a las mujeres, la defiendo del hombre que le pega, pero yo como Estado tengo el derecho de decidir sobre ella, porque una mujer sigue siendo un menor tutelado de repente para el Estado, ¿no? De repente seguimos siendo eso, ¿no? Y entonces tienen que decidir sobre nuestra vida y sobre nuestros úteros y sobre nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, en Así el es. caso que yo te comentaba de Inglaterra, había un caso muy triste de una familia de refugiados con estatus de refugiados afganos, que llegaron a Inglaterra con 3 niños. Uno de los niños se cayó un día por las escaleras, la madre, normal, cogió al niño y lo llevó al hospital para que vean si se había hecho daño, si se había una conmoción, qué sé yo, la mujer estaba asustada. Bueno, pues en el hospital lo vieron, el niño no tenía nada, tomaron nota por esta red que hay entre hospital, escuela y servicios sociales, ¿no? Tomaron nota y ya esta familia estaba en el ojo de la tormenta. Totalmente. Hay Los muchas servicios retiradas, sociales... perdona que te interrumpa porque esto es muy importante también, hay muchas retiradas que se realizan porque niños tienen cardenales y los hospitales con informes falsos acusan a las familias de haber pegado o maltratado al niño, y esa es una excusa favorita para ellos, para hacer estas retiradas falsas. Claro, y entonces a esta familia, los servicios sociales comienzan a visitarlos y los servicios sociales les retiran a los 3 niños, ¿vale? La mujer estaba embarazada, va a dar a luz, cuando da a luz al 4.º hijo pide por favor que le hagan algo para no tener más hijos, o sea, pide una ligadura de trompas, ¿no? Y le dicen que no pueden porque es demasiado joven. ¿Pero qué hacen? Le quitan al 4.º hijo.
y cuando la mujer va con el quinto hijo a dar a luz, también le quitan al quinto. Entonces, si tú como Estado ya crees que es vulnerable, que es incapaz, que es una inepta para tener hijos, y ella te está pidiendo que ya no quiere tener hijos, ¿por qué no la ayudas? O sea, ¿qué estás buscando? ¿Una fábrica de niños? O sea, ¿qué estás buscando? ¿No? Ese es el O sea, Ese es el kit de esto, es el kit por el que ya muchos ciudadanos se están cuestionando qué sucede aquí, Leonor. Nos queda un minuto, me he comido yo la mitad de la entrevista y me gustaría hablando contigo, pero nos queda un minutito y me gustaría que este último minuto lo aproveches para comentar algo que te llame mucho la atención. Ya nos has dicho esto, ¿no? De qué pasa, por qué no el Estado ayuda en lugar de seguir demoliendo. ¿Tienes alguna curiosidad más que comentarnos en este último minuto que nos queda de entrevista? Algo así que tú consideres. La última curiosidad es que todo esto tiene que ver con el sistema patriarcal, tiene que ver con que las leyes están hechas por hombres, tiene que ver con que las mujeres seguimos siendo objeto de todas las violencias, tiene que ver con que somos seres tutelados para ellos, ¿no? Lo que dije antes, que tienen que decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, tiene que ver con la superioridad esta del Estado, de verse como el ser supremo sobre el cual tiene que decidir, y máximo si es un Estado occidental que se supone que defiende los derechos y libertades de todo el mundo, entonces tienen que dictar leyes incluso sobre nuestros úteros, y si el producto del útero ya está fuera, pues lo cojo para decidir yo cómo lo educo y cómo lo europeizo, cómo lo occidentalizo, y cómo cuido de él y evito que pueda ser una persona de repente que se rebele contra el régimen. Es que ya no lo sé, francamente. Esto es es que no es un caso, es que son miles de casos, y entonces, por toda Europa, por lo que estoy viendo, entonces ya te hace preguntarte otras cosas, ¿no? Eso. Así es, Leonor. Pues muchísimas gracias, porque creo que se han tocado puntos muy importantes en esta entrevista.